Imagina llegar al día del juicio, mirar al rostro de Jesús con esperanza y escuchar de sus labios: nunca os conocí, apartaos de mí. Una frase que no será dirigida a ateos ni incrédulos, sino a personas que lo llamaron Señor. ¿Cómo es posible que alguien invoque el nombre de Cristo y aún así quede fuera del reino de los cielos? Hoy vamos a descubrir el misterio detrás de esta advertencia que puede cambiar tu eternidad. El pasaje que hoy vamos a explorar se encuentra en el corazón del Sermón del Monte, uno de los discursos más poderosos y confrontantes de Jesús. Allí, rodeado de multitudes que lo escuchaban con asombro, el Maestro no solo enseñó sobre el amor, la oración y la humildad, sino que también dejó advertencias tan profundas que todavía resuenan con fuerza en nuestra vida. Entre esas palabras se encuentra una declaración que sacude el alma. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagina el impacto de esas palabras. Muchos de los que estaban frente a Jesús lo llamaban Señor con sus labios, lo seguían en apariencia, pero Él les mostró que no todo reconocimiento externo abre las puertas del reino. Jesús estaba desnudando la verdad. No basta con una fe de labios, no basta con gestos de religiosidad. Lo que realmente importa es la obediencia y la relación genuina con Él. En este mensaje vamos a descubrir el verdadero significado de llamar a Jesús Señor. Entenderemos por qué algunos que incluso hicieron obras en su nombre serán rechazados. Y veremos cuál es la diferencia entre una fe aparente y una fe verdadera. Prepárate, porque lo que aprenderemos hoy no es solo una advertencia lejana para otros, sino un llamado urgente para ti y para mí, aquí y ahora. Cuando Jesús pronunció aquellas palabras en el Sermón del Monte, no lo hizo al azar. Cada frase tenía un peso eterno. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Él dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Con esta declaración abrió un conflicto profundo que todavía hoy sacude a la humanidad. El contraste entre una fe superficial y una fe verdadera. No hablaba a desconocidos ni a incrédulos. Hablaba a personas que lo seguían, que lo admiraban, que incluso lo llamaban Señor. Sin embargo, Jesús dejó en claro que no bastaba con pronunciar el título. No era suficiente con decirlo de labios, ni con levantar la voz en oración o en proclamación. Lo que Él demandaba era obediencia, una vida rendida a la voluntad del Padre. Imagina la escena. Las multitudes lo rodeaban, escuchando cada palabra. Algunos lo seguían por curiosidad, otros por los milagros, otros porque esperaban que fuera el Mesías político que los liberara del yugo romano. Entre ellos había quienes lo llamaban con respeto, quienes pronunciaban el título de Señor con convicción. Pero Jesús, que conoce los corazones, veía más allá de las palabras. Él sabía que los labios pueden confesar mientras el corazón permanece distante. Por eso citaba lo que ya el profeta Isaías había dicho siglos antes. En Isaías capítulo 29, versículo 13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el centro del conflicto. Los labios pueden decir Señor, pero la vida puede gritar lo contrario. El corazón humano es capaz de fabricar apariencias, de levantar una máscara de religiosidad mientras esconde la verdadera condición interior. Jesús vino a quitar esas máscaras, a mostrar que el reino no se trata de palabras bonitas ni de rituales vacíos, sino de una vida transformada desde adentro. El apóstol Pablo lo expresó claramente en su carta a Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esa es la esencia del conflicto. No es lo que decimos lo que determina quiénes somos delante de Dios, sino lo que vivimos.
Podemos tener un vocabulario cristiano, cantar himnos y levantar las manos en la congregación, pero si nuestra vida diaria no refleja la voluntad de Dios, nuestras palabras se vuelven huecas. Por eso Jesús preguntó en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa pregunta atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy. Este conflicto no es solo teórico. La Biblia está llena de ejemplos. El pueblo de Israel, después de ver la mano poderosa de Dios en Egipto y atravesar el Mar Rojo, confesó que serviría al Señor. Sin embargo, en Éxodo capítulo 32, vemos cómo fabricaron un becerro de oro y se inclinaron ante él. Sus labios decían, Jehová es nuestro Dios, pero su corazón deseaba los ídolos. Otro ejemplo es el rey Saúl. Él ofrecía sacrificios y hablaba en nombre de Dios, pero cuando recibió una orden clara, decidió obedecer solo a medias. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel le respondió con palabras inolvidables. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl dijo Señor, pero no vivió como si Jehová fuera su Señor. ¿Y qué decir de Judas Iscariote? Durante años caminó con Jesús, lo llamó Maestro y Señor, fue testigo de milagros e incluso participó de ellos. Pero su corazón nunca fue transformado. En Mateo capítulo 26 vemos que lo traicionó por unas monedas de plata, mostrando que su confesión de labios no estaba respaldada por una entrega genuina. Estos ejemplos nos muestran que el conflicto es real y peligroso. Hay una fe superficial que se expresa con palabras, pero no se respalda con obediencia. Jesús fue claro en Mateo capítulo 7, versículo 22, cuando dijo que muchos en el día final argumentarán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sin embargo, Él les responderá en el versículo 23, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí Jesús deja claro que no es lo que decimos, ni lo que aparentamos hacer lo que abre la puerta del reino, sino la obediencia genuina y la relación con Él. Si traemos este conflicto a nuestros días, descubrimos que sigue siendo el mismo. Muchas personas oran, predican, sirven en ministerios, pero en su vida privada niegan con hechos lo que confiesan con palabras. Hay quienes construyen una vida religiosa como fachada, pero su corazón no ha sido rendido al Señor. Jesús está advirtiendo contra ese autoengaño. El verdadero problema no está en las palabras, sino en el corazón. Llamar a Jesús Señor significa reconocerlo como dueño, como autoridad suprema. Si Él es Señor, entonces nosotros somos siervos. Y un siervo no cuestiona las órdenes de su Señor. Un siervo obedece. Esa es la prueba de la fe verdadera, una vida que demuestra obediencia y transformación. Jesús no está impresionado por frases bonitas ni por obras espectaculares. Él busca obediencia sincera, busca corazones rendidos. Llamarlo Señor y no hacer su voluntad es vivir en contradicción. Es como tener un maestro al que nunca escuchamos o un rey cuyas órdenes ignoramos. Este conflicto no es externo, es interno. No se trata de lo que otros ven, sino de lo que Dios ve. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios mismo lo dijo. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa es la clave. La verdadera fe no se mide por lo que otros perciben, sino por lo que Dios conoce en lo profundo de nosotros. En este primer acto, Jesús nos enfrenta a la verdad más dura. No todos los que parecen cristianos lo son. No todos los que levantan las manos en adoración entrarán en el reino. No todos los que predican o sirven serán aprobados.
Lo que determina la entrada no es el sonido de los labios, sino la obediencia del corazón. Y esa verdad debería llevarnos a examinarnos seriamente. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Ese es el desafío. No basta con decir Señor, es necesario vivir bajo su señorío. Este primer acto nos coloca frente al espejo. Nos advierte sobre el peligro de una fe superficial. Nos recuerda que el cristianismo no se trata de apariencias, sino de obediencia. Y nos prepara para lo que veremos en el siguiente acto. El clímax, el día del juicio, cuando todo quedará expuesto y las palabras no podrán ocultar la verdad del corazón. Si en el primer acto vimos el conflicto de la fe superficial, en este segundo acto nos adentramos en la escena más dramática de todas, el día del juicio. Jesús habló una y otra vez de ese día, el día en que cada hombre y cada mujer se presentará delante de Dios, y no habrá excusas, ni apariencias, ni máscaras que oculten la verdad del corazón. En Mateo capítulo 25, Jesús relató la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas parecían iguales. Pero cuando el esposo tardó en llegar, las insensatas se quedaron sin aceite. Cuando finalmente llegó el esposo, las prudentes entraron con él a las bodas y la puerta fue cerrada. Después vinieron las insensatas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió en el versículo 12, de cierto os digo que no os conozco. ¿Notas el eco de Mateo capítulo 7? No basta con estar en la multitud. No basta con tener las lámparas encendidas por un tiempo. El aceite representa esa relación viva con Dios, la presencia del Espíritu Santo que mantiene la fe encendida. El clímax de esta parábola es la puerta cerrada, un símbolo del momento final en el que ya no habrá oportunidad de entrar. Jesús también habló de otro cuadro en Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña. Allí explicó que el reino de los cielos es como un campo donde se sembró buena semilla, pero el enemigo sembró cizaña en medio del trigo. Ambos crecieron juntos hasta la siega. A simple vista, trigo y cizaña se parecen, pero al final serán separados. En el versículo 41 Jesús dijo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. El clímax aquí es claro, en el día final habrá separación. Lo que parecía igual en la superficie será revelado por su fruto. El trigo representa a los hijos del reino, la cizaña a los que parecían estar, pero nunca lo fueron en verdad. Otro cuadro impresionante lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, donde Jesús describe el juicio de las naciones. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono y apartará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. A las ovejas pondrá a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El clímax aquí es estremecedor. 2 destinos eternos, una separación definitiva, una sentencia irreversible. Todas estas escenas nos muestran lo mismo. Llegará un día en que las apariencias no tendrán valor. Ese día revelará quiénes tenían aceite y quiénes no, quiénes eran trigo y quiénes eran cizaña, quiénes eran ovejas y quiénes cabritos. Y en todas estas parábolas encontramos el mismo elemento, la sorpresa. Las vírgenes insensatas pensaron que aún tenían tiempo.
Los sembradores veían que el trigo y la cizaña crecían juntos y no distinguían la diferencia. Los cabritos se sorprenden al escuchar que sirvieron al Señor en apariencia, pero lo ignoraron en la práctica. En Mateo capítulo 25, versículo 44, ellos preguntan: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos. Ellos no se veían a sí mismos como incrédulos, pero la sentencia los tomó por sorpresa. El clímax de este mensaje de Jesús es que muchos que creen estar dentro, en realidad quedarán fuera. Esa es la tensión que Él nos presenta. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino. Algunos se presentarán confiados en sus obras, en su religiosidad, en sus logros espirituales, pero serán rechazados porque nunca tuvieron una relación verdadera con Cristo. Imagina por un momento la escena final. Millones de almas delante del trono, el libro de la vida abierto, y Jesús juzgando con justicia. Aquellos que lo conocieron y le obedecieron, que permanecieron en él, escucharán las palabras gloriosas de Mateo capítulo 25, versículo 23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero otros, que solo lo llamaron Señor de labios, escucharán el eco de Mateo capítulo 7, versículo 23. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa será la separación eterna. Este clímax no está dirigido únicamente a incrédulos declarados. Jesús lo dijo a personas que estaban dentro de la multitud, a gente que lo seguía, que lo escuchaba, que se consideraba parte de su círculo. Eso es lo que lo hace tan impactante. No está hablando de los que nunca lo nombraron, sino de los que lo llamaron Señor. El problema es que lo llamaron con los labios, pero nunca lo obedecieron con el corazón. Si miramos la advertencia de Jesús en Lucas capítulo 13, versículos 24 al 27, encontramos otra escena del juicio. Él dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, comenzaréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. El clímax es siempre el mismo: el rechazo eterno de aquellos que tuvieron religiosidad, pero nunca relación. En este acto vemos el desenlace del conflicto. Jesús nos lleva a la escena más solemne de la historia, el momento en que todos seremos juzgados. Y allí no valdrá la apariencia, ni el ministerio, ni las palabras. Solo importará si hicimos la voluntad del Padre, si permanecimos en Cristo, si nuestra fe fue real. El clímax es una advertencia, pero también una oportunidad. Una advertencia porque nos muestra que nadie puede esconderse detrás de una fe superficial. Una oportunidad porque aún estamos en el tiempo de gracia, aún podemos examinar nuestra fe, aún podemos asegurarnos de que nuestra lámpara tenga aceite, de que seamos trigo verdadero, de que estemos entre las ovejas del buen pastor. Este acto nos deja frente a la gran pregunta: ¿qué escucharemos ese día? ¿Las palabras de aceptación, bien, buen siervo y fiel? ¿O las palabras de rechazo, nunca os conocí? La respuesta dependerá de lo que hagamos con nuestra vida hoy, aquí y ahora. Después de escuchar la advertencia de Jesús y contemplar las escenas solemnes del juicio, surge una pregunta inevitable. Si no basta con decir Señor, Señor, si no basta con profetizar, predicar o servir en su nombre, ¿qué es entonces lo que abre la puerta del reino de los cielos? La respuesta está en las propias palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Aquí encontramos la clave. El problema no es solo la falta de confesión, ni la ausencia de obras. El problema es la falta de obediencia. Jesús señala que lo que distingue al verdadero discípulo es vivir conforme a la voluntad del Padre. No se trata de un cristianismo de apariencias, sino de un estilo de vida marcado por la rendición a Dios. Pero surge otra pregunta. ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre? Para entenderlo, debemos mirar toda la enseñanza de Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 40, Él dijo: «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». La voluntad del Padre comienza con creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, con una fe que no es solo intelectual, sino que confía y se entrega completamente a Él. Hacer la voluntad del Padre también significa permanecer en Cristo. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, Jesús enseñó: «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Aquí Jesús muestra que el fruto verdadero no proviene del esfuerzo humano, sino de la unión con Él. Permanecer es permanecer en oración, en obediencia, en dependencia diaria. Es reconocer que nuestra fuerza no es suficiente, sino que necesitamos su Espíritu Santo en cada paso. El apóstol Santiago lo explicó de manera práctica en su carta. Capítulo 1, versículo 22. «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Hacer la voluntad del Padre implica obedecer la palabra, no solo escucharla el domingo en la iglesia, no solo leerla como una rutina, sino vivirla en cada decisión diaria. Es poner en práctica lo que aprendemos, porque la fe verdadera siempre se manifiesta en acciones. Pablo también lo resumió en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Hacer la voluntad del Padre significa consagrar toda nuestra vida a Él, rendir nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestras decisiones, para vivir en santidad y no conformarnos a los valores del mundo. Ahora entendemos por qué Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». El amor verdadero no se demuestra con palabras, sino con obediencia. El cristiano auténtico no es el que solo dice «Señor», sino el que ama tanto a Cristo que su amor se refleja en guardar lo que Él manda. Este acto nos lleva a reflexionar en algo más profundo. Obedecer a Dios no es un peso, es el resultado natural de una relación de amor. El Espíritu Santo en nosotros nos capacita para obedecer. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, Dios prometió: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Es decir, no podemos hacer la voluntad del Padre por nuestras propias fuerzas, sino porque su Espíritu obra en nosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Esa es la esencia de la voluntad del Padre, negarnos a nuestro ego, cargar la cruz de la obediencia y seguir a Cristo en todo. Eso implica decisiones diarias,
dejar los pecados que nos atan, elegir la verdad cuando es más fácil la mentira, amar cuando es más cómodo guardar rencor. La resolución que Jesús nos presenta es clara. La salvación genuina produce fruto. No se trata de perfección instantánea, sino de una vida en proceso de transformación, donde día tras día vamos pareciéndonos más a Cristo. El verdadero creyente tropieza, sí, pero se levanta, se arrepiente, busca perdón y sigue caminando en obediencia. El falso creyente, en cambio, vive en una práctica continua de pecado, sin arrepentimiento, convencido de que las palabras son suficientes. Este acto también nos invita a examinarnos. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». Es un llamado a no vivir confiados en apariencias, sino a revisar nuestro corazón a la luz de la palabra. ¿Estamos viviendo bajo el señorío de Cristo? ¿O seguimos gobernando nuestra propia vida mientras lo llamamos Señor? Al entender la resolución de Jesús, comprendemos que la verdadera seguridad no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos en Él. El apóstol Juan escribió en 1 Juan capítulo 2, versículo 3, «En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos». La evidencia de que conocemos a Cristo no son las palabras, sino la obediencia. Por eso, el mensaje central de este acto es contundente. No se trata de confesar con los labios, sino de rendir el corazón. No se trata de impresionar con ministerios visibles, sino de vivir en obediencia invisible que solo Dios ve. No se trata de confiar en nuestras obras, sino de permanecer en Cristo y dejar que su Espíritu produzca fruto en nosotros. Este acto final nos da esperanza. Aunque la advertencia de Jesús es seria, también es una invitación. Mientras tenemos vida, tenemos oportunidad de examinar nuestro corazón, de arrepentirnos, de buscar a Cristo con sinceridad. La puerta aún no se ha cerrado. El aceite todavía puede ser llenado. El trigo todavía puede crecer fuerte. La oveja perdida aún puede ser hallada por el pastor. Así, la resolución es clara. El verdadero discípulo es aquel que hace la voluntad del Padre. El verdadero cristiano es aquel que permanece en Cristo y produce fruto. El verdadero seguidor es aquel que, más allá de palabras, vive una vida rendida a su Señor. Y ese será el que escuche, en el día final, las palabras más gloriosas. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hagamos una pausa en este punto. Después de escuchar las palabras de Jesús y ver las escenas solemnes del juicio, no podemos simplemente continuar sin detenernos a pensar. La advertencia no está dirigida a otros, no está escrita para los de afuera, sino que es una voz que nos habla a cada uno de nosotros. Jesús dijo en Santiago capítulo 1, versículo 22, que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y aquí está el peligro: escuchar, sentir, decir amén, pero no vivir lo que escuchamos. Imagina por un momento tu vida cotidiana. Quizás participas en tu iglesia, cantas en el coro, sirves en algún ministerio, compartes versículos en las redes sociales y todo eso está bien. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en lo secreto? ¿Qué pasa en tu casa, en tu habitación, en tu mente y en tu corazón? Porque es allí donde se mide la autenticidad de nuestra fe. Jesús no está impresionado por lo que mostramos en público si lo que vivimos en privado lo contradice. El profeta Isaías en el capítulo 1 mostró cómo Dios rechazaba sacrificios y rituales que se hacían sin un corazón limpio. Dios les decía, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado. En otras palabras, el Señor no busca apariencias religiosas, sino obediencia sincera. Y esa misma voz sigue sonando hoy.
Tal vez recuerdes a Pedro, el apóstol, quien juraba que nunca negaría a Jesús. Sin embargo, en la noche más oscura, lo negó 3 veces. Pedro lo llamó Señor con sus labios, pero el miedo lo dominó en el momento de la prueba. Sin embargo, la diferencia es que Pedro lloró amargamente, se arrepintió y fue restaurado. Eso nos muestra que lo importante no es nunca fallar, sino volver al Señor con un corazón contrito y sincero. Esta reflexión intermedia es un llamado a examinar nuestro presente. No se trata de especular sobre el futuro todavía, sino de preguntarnos, ¿cómo está mi vida hoy delante de Dios? Pablo escribió en Gálatas capítulo 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No basta con decir que creemos, hay que andar, caminar, vivir lo que proclamamos. Quizás te has dado cuenta de que tu fe ha sido más de palabras que de hechos. Tal vez has vivido un cristianismo superficial, basado en la costumbre, en la tradición o en la opinión de los demás. Hoy es el momento de ser sinceros delante de Dios. Hoy es el momento de decirle, Señor, no quiero solo decir tu nombre, quiero vivir bajo tu señorío. No te conformes con un cristianismo superficial. No descanses en la idea de que por asistir a un templo o repetir oraciones ya tienes asegurada la entrada al reino. La vida eterna es un regalo, sí, pero también es un llamado a rendirnos al señorío de Cristo. Como dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Lo sigues de verdad o solo lo nombras con los labios? Hoy mientras escuchas este mensaje, todavía estás a tiempo. La puerta aún está abierta. El aceite de tu lámpara todavía puede ser llenado. El buen pastor todavía está llamando a sus ovejas. Pero llegará un día en que esas oportunidades se terminarán. Ese día no habrá segundas oportunidades, no habrá excusas, no habrá más tiempo. Por eso la invitación de Jesús es urgente. No esperes a mañana, porque no sabes si mañana llegará. No vivas de apariencias, porque en el día final solo la verdad permanecerá. No digas, Señor, Señor, de labios, mientras tu corazón sigue lejos. Hoy puedes rendir tu vida, hoy puedes recibir a Cristo, hoy puedes asegurarte de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. La decisión es tuya. ¿Qué voz quieres escuchar cuando estés frente al trono? ¿La voz que dice, nunca os conocí? ¿O la voz que dice, bien, buen siervo y fiel? Esa diferencia la marca tu respuesta a Jesús hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que no lo guardes solo para ti. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu me gusta para que este contenido pueda llegar a más personas. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, con aquellos que necesitan escuchar la verdad de Jesús. Y no olvides dejar tu reflexión en los comentarios, porque quiero leerte y juntos seguir creciendo en la palabra de Dios. Aquí en la pantalla te estarán apareciendo otros videos que también te ayudarán a profundizar en la fe y a fortalecer tu caminar con Cristo. Te invito a que los veas y continúes aprendiendo, porque cada enseñanza puede ser una semilla que transforme tu vida. Recuerda esto, no basta con decir, Señor, Señor, necesitamos vivirlo. La decisión de hoy marcará tu eternidad. Examina tu corazón, rinde tu vida a Cristo y asegúrate de escuchar. En aquel día, las palabras más gloriosas. Bien, buen siervo y fiel. Yo me despido deseándote que la gracia de Dios te acompañe. Que su palabra te guíe y que su espíritu te fortalezca cada día. Shalom.